Hola, buenas noches a todos. Me llamo Enrique y hoy voy a contestar algunas preguntas sobre virología. Este, Estas preguntas las voy a contestar basándome en mis apuntes de virología. Este, Estos apuntes son sacados del libro Murray em, y se contestará este examen que es de dominio público con 25 preguntas de virología. Este examen lo contestaré leyendo la pregunta, respondiéndola y preferiblemente diciendo por qué la otra respuesta no pudo haber sido. Ya contesté el examen, lo que quiero es explicarlo y decir el porqué de lo que respondí. Bueno, pues cabe recalcar que no pienso, este no es un video de como explicación de respuestas que sea totalmente confiable porque pues solo estoy aprendiendo y esta es otra forma para mí de aprender. Si alguien tiene alguna otra respuesta acerca de alguna pregunta o si a alguien le sirven las respuestas que doy, es totalmente bienvenido de comentar cualquier cosa que ustedes quieran. Y pues bueno, voy a dar inicio. Pregunta número uno. Menciona las enfermedades exantemáticas clásicas producidas por virus. Bueno, hay 5 enfermedades clásicas de la infancia, exantemáticas, claro. Entre ellas van a estar el virus virus del herpes humano 6 y 7. Si me voy a la familia herpes viridae, aquí están. Virus del herpes humano 6 y 7, roceola. Este virus nos va a dar uno de los 5 exantemas clásicos de la infancia, que es el exantema súbito. Después menciona al sarampión. El sarampión igual es una enfermedad exantemática producida por este, el virus del sarampión, perteneciente a la familia Paramyxoviridae. Este virus igual nos dará uno de los 5 exantemas propios de la infancia. Seguimos con el parvovirus, el cual pertenece a la familia Parvoviridae y nos va a dar otro de los 5 exantemas característicos de la infancia, llamado exantema infeccioso, eritema infeccioso o quinta enfermedad. El cuarto exantema se dará nuevamente por un virus del herpes, pero esta vez será el virus del herpes simple tipo 3, correspondiente al virus de la varicela zoster. No será varicela zoster la enfermedad que nos dé, será simplemente varicela normal, que es un exantema dérmico vesiculopapuloso que se desarrolla a lo largo del tiempo en sucesivas erupciones. El varicela zoster ya es después, una vez terminada la parte de la varicela normal, la latencia producida por este virus se va a ver como una reinfección, una recurrencia por este virus en un periodo, por ejemplo, de inmunosupresión. Bueno, después sigue la rubeola, perteneciente a la familia Togaviridae. La rubiola también será uno de los 5 exantemas característicos de la infancia. Sin embargo, también cabe destacar sus efectos teratogénitos en rubiola congénita. Bueno, esa fue la primera pregunta y ahora vamos con la segunda. Complicaciones más frecuentes de la parotiditis en hombres. La parotiditis va a estar dada por igual este, un virus de enfermedades exantemáticas que se puede clasificar como paramyxoviridae, será el virus de la parotiditis. Como su nombre lo dice, va a infectar a la glándula parótida. Va a progresar por toda la glándula hasta el conducto de Stennon o por viremia. Bueno, obviamente va a haber una tumefacción del conducto de Stennon, va a haber como una hinchazón en la parte de la parótida, pero una de las pocas complicaciones puede ser la epididimorquitis o foritis, la mastitis, la pancreatitis y la tiro, tiroiditis. Aquí nos está preguntando sobre las complicaciones más frecuentes de la parotiditis en hombres. Y entonces nos vamos por la epididimorquitis. Otra de las complicaciones que nos puede dar es esterilidad después de la orquitis.
Entonces es por eso que puse ependidimorquitis y esterilidad. La tercera pregunta nos dice, ¿qué agente produce hepatitis? Es un picornavirus. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte de hepatitis, vamos a encontrar que en este apartado yo coloqué algunas generalidades que justamente son la familia a la que pertenece los virus de la hepatitis. Y nos damos cuenta que el único que pertenece a la familia picornavirus es hepatitis A. Y es por eso que respondí hepatitis A. En la pregunta número 4 nos pregunta fase de la hepatitis aguda en donde se presentan las manifestaciones clásicas de la hepatitis, ictericia, acolia y coliuria. Aquí es un poquito más sencillo, ya que no nos está hablando de un virus en general, sino de algunas manifestaciones clínicas. En la fase prodrómica vamos a tener anorexias, náuseas, vómitos, mialgias, artralgias y cefalea. Esto hablando claramente de hepatitis. En la fase ictérica, ahí es justamente donde tenemos que relacionar estas manifestaciones, que es la ictericia como la coloración amarilla de la piel y mucosas, la acolia, que es como si fuera la decoloración de las heces, y la coluria, que es una orina con un color mucho más oscuro, llegando como al marrón. Entonces, justamente en la fase ictérica es donde se van a presentar estas manifestaciones: ictericia, dolor abdominal, hepatomegalia, coluria y acolia. Y justamente fue lo que puse aquí. Cuadro clínico agudo. Pródromo son lo más común, justamente como aquí dice frase prodrómica. Después estado ya de ictérico, ictericia, bilirrubina se deposita en tejidos, mucosas, bajo la lengua, los ojos, las mucosas, la piel, y pues es lo que nos dará la coloración amarillenta. Dolor abdominal, hepatomegalia, acolia, que es la decoloración total de las heces, y la coluria, la orina con color rojo oscuro o marrón. Para tener hepatitis fulminante, ¿de qué agentes virales necesitamos? Justamente en esta misma página tengo las hepatitis. Nombré a la hepatitis B, ya que la A no puede ser porque no me produce hepatitis fulminante. De hecho, esta rara vez me produce alguna infección crónica. La hepatitis B, aquí sí tengo que se relaciona con hepatitis fulminante, pero solamente en el 1% de los casos. La hepatitis D también se relaciona con hepatitis fulminante, responsable del 40% de ellas. Entonces, para mí es la que más es la respuesta indicada. Y la hepatitis E, que solamente aumenta el riesgo de embarazadas de contraer, de desarrollar hepatitis fulminante. Entonces, esas fueron mis respuestas. La C, a pesar de que es una enfermedad crónica, simplemente yo tengo que se relaciona con el carcinoma hepatocelular y la cirrosis. Bueno, después de esto, en la pregunta 6 me menciona las manchas de Koplik son características de qué agente. Bueno, se me facilitó un poquito porque esas manchas yo ya las había visto en otro momento. Justamente aquí. No, aquí no. Voy un momento, por favor. Aquí justamente. En el sarampión tenemos algunas manifestaciones clásicas que son las manchas de Koplik, que son granos de sal rodeados de un halo rojizo. Esa es como los describen. Y justamente si nosotros los vemos, son como puntitos blancos que pues mencionan como granos de sal rodeados de un halo rojizo. Se va a presentar en membranas mucosas, pero sobre todo en los carrillos, o sea, como debajo de las mejillas, en la parte mucosa. Y es por eso que mi respuesta fue sarampión. La pregunta número 7 me pide, el siguiente genoma corresponde al virus que produce la fiebre amarilla. Y bueno, el virus de la fiebre amarilla va a ser una enfermedad transmitida por vectores y va a ser perteneciente a la familia Flaviviridae, la cual también nos va a dar el dengue, el Zika y la fiebre amarilla. La fiebre amarilla tiene un genoma ARN monocatenario en sentido positivo. Y pues aquí es por eso mi respuesta.
ARN de una sola cadena de sentido positivo. Aquí quise complementar poniendo que la familia Flaviviridae nos da el dengue, el Zika y la fiebre amarilla. La pregunta número 8 me dice, el análisis histológico, en análisis histológico, ¿qué agente se puede ver con un ojo de lechuza o de búho basófilo en el núcleo? A mí se me hizo un poquito sencillo porque justamente en mis apuntes yo complementé con una imagen. Hablamos de enfermedades exantemáticas, especialmente de virus del herpes, y aquí nos vamos a referir al virus del herpes número 5, virus del herpes humano número 5 o citomegalovirus. El citomegalovirus va a tener un diagnóstico con justamente unas inclusiones intranucleares con ojos de lechuza, que son estos, y pues los relaciono con esta imagen. El citomegalovirus va a ser la principal causa más frecuente de anomalías congénitas víricas y también lo podemos asociar con retinitis en pacientes con SIDA. Entonces, por eso puse la respuesta virus del herpes humano número 5, citomegalovirus. Después nos habla en la pregunta número 9. En su sintomatología observamos cefalea, fiebre, náusea y ocasionalmente vómitos, diarrea acuosa y en adultos rara vez se presentan síntomas. Se observa intolerancia a algunos azúcares y leche. Bueno, yo en esta pregunta tenemos que la sintomatología es cefalea, fiebre, náusea, nos empieza a hablar sobre alguna enfermedad gastrointestinal, al igual que los vómitos y la diarrea acuosa. La clave aquí es identificar que en adultos rara vez se presentan síntomas. Es por ello que si en este apartado de mis apuntes nos vamos a las enfermedades gastrointestinales, nos daremos cuenta que tenemos tanto el el calicivíride, que es el norovirus o virus del Norwalk, y el reovíride, que es los rotavirus. Los rotavirus van a ser principalmente manifestaciones clínicas gastrointestinales en niños. Entonces justamente fue mi elección poner la respuesta número la A, el inciso A, ya que aquí nos dice que en adultos rara vez se presentan síntomas. Esa fue mi respuesta. La número 10 me dice, ¿qué grupo de rotavirus se asocia más a causas de diarrea y es el más virulento? Y aquí en mis apuntes tengo que es el serotipo A. Entonces fue por eso que fue mi elección. La pregunta número 11 dice, dentro de sus manifestaciones clínicas se encuentran vómitos, cefalea, cólicos abdominales, fiebre, escalofríos y diarrea preferencial en adultos. Es por ello que, pues yo me, obviamente, si ya en la pregunta anterior estábamos hablando de niños y en este de adultos, entonces me inclino muchísimo más al norovirus o virus del Norwalk. Entonces, aquí hay una pregunta que me causa un poquito de duda, que dice virus similares a Norwalk. Este, Justamente por eso es que como que me causa un poquito de duda porque aquí abajito dice Norwalk. Según yo ya busqué y sí, esa es la respuesta correcta, así que esa es la que yo dejaré. En la siguiente me dice, ¿cuál es la composición del genoma del adenovirus? Y es una molécula bicatenaria lineal de ADN con proteína terminal unida a un extremo 5'. Para esto tenemos que recordar que los adenovirus son virus que principalmente nos afectarán al tracto respiratorio. Los adenovirus van a ser la principal causa de infecciones en las tonsilas. Sin embargo, también nos van a dar, por ejemplo, infecciones en las conjuntivas, en la faringe, por ejemplo, la fiebre faringoconjuntival, las infecciones gastrointestinales, la cistitis hemorrágica aguda. Esto va a ser dependiendo del serotipo que sea. Pero aquí nos están preguntando cuál es la composición del genoma. El genoma va a ser referido como ADN bicatenario lineal con una proteína terminal. Entonces, justamente aquí dice ADN bicatenario con una proteína terminal. Y es por eso que fue mi respuesta. En la pregunta número 13 me preguntan qué tipos de serotipos de los adenovirus están relacionados con la gastroenteritis infantil. Y justamente lo que acababa de comentar, cada, cada manifestación clínica va a ser diferenciada por qué serotipo fue el que lo produjo.
Las infecciones gastrointestinales, la gastroenteritis, que es la segunda causa más frecuente de gastroenteritis en niños, será relacionada al serotipo 40 y 41. Y es por eso que esa fue mi respuesta. Después me preguntan quién produce el sarcoma de Kaposi. Y el sarcoma de Kaposi va a ser producido por el virus del herpes humano tipo 8. Si nos vamos a enfermedades exantemáticas en mis apuntes y nos vamos al virus del herpes, vamos a tener que el sarcoma de Kaposi es una, pues como enfermedad que evita la apoptosis de las células afectadas y las células que lo rodean. Va a producir angiogénesis, que es una descontrolada generación de vasos sanguíneos, y pues nos va a dar estas manchas como de sangre. Es prácticamente una característica que se da en pacientes con SIDA. Entonces, el sarcoma de Kaposi lo va a producir el virus del herpes humano tipo 8. En la siguiente nos presentan un caso clínico. Con esta pregunta voy a hacer una pausa en el video y voy a seguir con el video, pero la parte 2. Bueno, continúo. En diciembre y al hospital es trasladado un hombre de 71 años. 71 años es una característica importante, procedente de un asilo de ancianos debido a un cuadro de dificultad respiratoria aguda. El paciente se ha mantenido en su estado de salud habitual hasta las 10 de la mañana del día anterior, cuando presentó súbitamente, y creo que esa es una característica esencial para este caso clínico, súbitamente fiebre, escalofríos, mialgias, tos y postración. Varios compañeros del asilo han sufrido una enfermedad similar durante la semana anterior. Los antecedentes clínicos personales del paciente son normales y no ha tenido que acudir al médico en todo el año anterior. Bueno, aquí, ¿qué nos están presentando? Nos están presentando un caso de dificultad respiratoria, por lo que automáticamente me estoy dirigiendo al apartado de tracto respiratorio. Después nos dice procedente de un asilo de ancianos. Un asilo de ancianos es los ancianos ya están en los extremos de la vida. Tanto los niños como los ancianos son susceptibles a más enfermedades. El paciente se ha mantenido en su estado de salud habitual hasta las 10 de la mañana del día anterior, cuando presentó súbitamente. Y algo que siempre debemos de recordar es que cuando nos hablan de algo súbito, nos están hablando de influenza. Siempre y cuando claramente pues sea con los datos de influenza, que son la cefalea, la fiebre, los escalofríos, las mialgias. Y aquí es la clínica. Este es el apartado de influenza. Y en la parte de clínica me dice, todos los síntomas se presentan súbitamente con postración. Y justamente aquí nos habla de postración. Gracias a la liberación de citocinas en concentraciones elevadas y presencia de interferones, la recuperación se completa en un plazo de 7 a 10 días. Y nos habla de cefalea intensa, fotofobias, escalofríos, tos no productiva, secreción nasal, mialgia, cansancio, debilidad, fiebre alta y síndrome de vidrio despolido. Eso en una tinción. Bueno, y aquí justamente en factores de riesgo, en los extremos de la vida, como en los ancianos, son personas con alto riesgo. Entonces nos mencionan algunos signos vitales, que es una elevada temperatura, un pulso, una frecuencia cardíaca y una presión arterial, que probablemente nos estén diciendo que hay algo mal ahí. Entonces, ¿en qué agente sospechamos? Yo automáticamente, como es algo súbito, puse influenza y creo que es la respuesta correcta. Entonces, pues esa fue la primera parte, fueron 15 preguntas las que fueron resueltas ahorita y eh, en el siguiente video responderemos las otras 10 para que sean 25 preguntas, ¿vale? Pues muy buenas noches a todos y muchas gracias.